Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. ¿Cómo es el feedback que recibes? ¿O cómo es el feedback que das? ¿Qué sucede en esos procesos de retroalimentación, donde tratas de nutrirte de la experiencia, la trayectoria y las vivencias de personas por encima de ti, personas a tu mismo nivel, profesional o personal, y personas a las que pueden estar reportándote, o personas que tienen mucha menos vivencial por edad y están por debajo de ti? Por la razón que sea, arriba, en el mismo nivel o por debajo. En este nuevo podcast, el número 78, voy a diseccionar las partes más críticas de un proceso para dar y recibir feedback, tanto grupal y profesional como individual y personal, incluso aplicable a uno mismo. Voy a tratar de dibujar una guía sobre cómo utilizar el feedback de forma eficaz, dado y recibido, para conseguir mejorar proyectos, equipos, negocios, empleados, personas e ideas. Este es un podcast que deconstruye las distintas etapas críticas a tener en cuenta para dominar el proceso del feedback, de la retroalimentación. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series. Soy Isra García y vamos a ir en profundidad. Es una nueva cita con la reinvención, con el cambio que importa, con la utilidad, con el valor, con la acción, con la mejora exponencial. Y de esto precisamente trata este podcast, de feedback sobre feedback, dado y recibido. Pero cuidado, porque feedback no significa reafirmación.
hay una gran diferencia y creo que hay que empezar por aquí. Hay una gran diferencia entre pedir feedback, buscar reafirmación y necesitar permiso. Tú ya lo has sentido antes. Tu intuición te alarma cuando te has pasado al lado del permiso. Pides feedback, lo obtienes, trabajas en ello, mejoras e incrementas considerablemente la oportunidad y probabilidad de obtener un resultado más potente que antes de obtener ese feedback. Brillante. Eso es maravilloso. Haces todo lo de arriba y vuelves a pedir feedback. De nuevo. Disculpa, pero eso ya no es retroalimentación. A eso se le llama reafirmación y hay que tener mucho cuidado con ello. Porque después de la reafirmación, el discernimiento aumenta, la confusión e inseguridad se apoderan de ti y ya no te mueves del lugar donde estabas. Ya no buscas feedback. Lo que realmente estás haciendo es tratar de escuchar a alguien, leer un email, recibir una llamada o una palmada en la espalda que te diga que vas por buen camino. No fallarás. Estás a salvo. Entonces, claro, tú respirarás tranquilo o tranquila. Si algo sale mal, la culpa será de esa persona que te concedió ese permiso. Eso es lo que desearías, pero no es lo que debe suceder. El resultado va a recaer sobre ti y no hay nadie a quien culpar. Y ni siquiera habrá alguien que te haya permitido elegir hacer. Te habrás vendido a la reafirmación y al permiso sin haber visto ni siquiera un cheque en falso. La alternativa, en cuanto al feedback y en cuanto a la misma vida, es ser esa persona que ignora el sistema y perpetúa la irreverencia. Golpea y comprueba qué sucede o será al contrario y créeme, no te va a gustar. Una historia real sobre buscar reafirmación en caso del feedback. Y me hablo del feedback propio, el feedback interno. El que a veces más importa de todos. En el que la mayoría de ocasiones más importa de todos. Caso real. El taxi estaba esperando. Sonaba el claxon. Era hora de ir al aeropuerto. Justo en el viaje al país donde estoy ahora mismo grabando este podcast. Sudáfrica. Desde Ciudad del Cabo, ahora mismo. Era hora de ir al aeropuerto. Era hora de tomar el avión de Valencia a Barcelona y de Barcelona a Ciudad del Cabo. Pasando por Londres primero. Sí, llega el taxi, monto y sí, el pasaporte está en mi bolsillo. Lo he comprobado hace 5 minutos porque precisamente el mismo viaje del año pasado, en el 2018, olvidé el pasaporte. Por supuesto, el coste de comprobar una vez más si está en el bolsillo es insignificante. Apenas merece la pena ni siquiera discutirlo contigo mismo, ¿cierto? Imagina compararlo con el coste de estar equivocado o equivocada. Con el coste de perder el vuelo. Venga, vuelve a hacerlo. Compruébalo otra vez. Es como darle una chuchería o helado a un pequeño cada vez que llora o se queja. Este es el problema. El mismo problema que pedir feedback una cuarta, quinta o sexta vez para asegurarte que la última edición del libro es correcta. O que tu mentor te diga que sí, que es la web que necesitas. Quizá buscas contentar a tu manager con otra nueva oleada de comprobaciones. Nuestra amígdala, lo que Steven Pressfield llama la resistencia, busca reafirmación sin parar. Te engatusará, discutirá y contraargumentará contigo y con el resto de tu mente. Incluso ganará tus sentimientos si te descuidas. Buscará la más mínima evidencia, algún tipo de prueba que pueda demostrar que todo estará bien si haces lo que ella te dice. No lo hagas.
Hace unos días decidí que sería mi día de aislamiento. Decidí no solo un día, sino 3 meses de casi aislamiento. 3 meses sin hacer nada que tenga que ver con trabajo, internet, teléfono, contacto humano, aislándome de distracciones, de interrupciones, de ladrones de tiempo y de pequeñas trampas. El experimento 3 meses sin distracciones, enjaulando o intentando enjaular al monkey mind. De momento llevo alrededor de 7 días. Está siendo increíble darme cuenta cómo mi cerebro reptiliano crea inseguridades, ansiedades, dudas y suelta todo tipo de excusas para conectar en redes sociales, comprobar otra vez el email, entrar a Telegram, entrar a eMessage o llamar por teléfono o ver si alguien me ha llamado. Cuando complaces a tu amígdala, gana poder. No se marcha avergonzada y humillada por su propia ansiedad. No, en lugar de eso se aparta a un lado y busca la siguiente cosa por la que preocuparse. Porque, ¿estás listo? ¿Estás lista? Es genial buscar reafirmación. Es fácil desarrollar el hábito de la reafirmación, pero difícil de espantar. El problema es este. Hay lugares y momentos donde no hay reafirmación posible. El trabajo que importa ocurre cuando no hay demostración posible, demostración disponible. Si has entrenado a tu mente para buscar reafirmación, algo curioso va a pasar. Cuando estos proyectos o momentos o situaciones donde no hay validación lleguen, donde no hay feedback posible lleguen, tu amígdala se va a volver loca. Y tú con ella. Es por eso que necesitamos entender el feedback, externo e interno. Y dentro de ese feedback hay 3 fases. Como dicen en ventas, una objeción o contradicción o feedback negativo, lo que puede ser una reclamación, significa una oportunidad de venta. Al menos eso aprendí. Esto también funciona para el feedback neutral y, por supuesto, el positivo, en el cual se puede ahondar y descubrir bondades más allá de las adulaciones. Lo único que sucede es que hay que saber detectarlo, tratarlo y convertirlo. Esa es una de las claves aplicables en el mundo de hoy. A continuación, puedo explicarte estas 3 fases para entender cómo trabajar en estas 3 mismas fases tan determinantes del feedback para lograr resultados. El primer punto es detectar. Buscar ese feedback que no tiene malicia, cinismo o destrucción, ni incurre en groserías y que es un feedback que busca una solución. Por ejemplo, hemos detectado un problema de carga en la sección servicios de tu sitio web. O creo que necesitas mejorar la comunicación interna, especialmente con las personas de tu departamento. Ellos serían un buen jurado para comprobar si el informe está perfectamente acabado. Fase 2. Tratar. Nunca excederse emocionalmente. Tratar el asunto con elegancia, buenas formas y además con un timing de acción, dando una respuesta clara y directa a ese feedback desde donde venga, argumentando que en el plazo de X días u horas o semanas obtendrás una respuesta o obtendrá una contestación, ya sea pública o privada, dependiendo de la importancia del asunto. Siempre es más apropiado, obviamente, hacerlo por privado, ya que denotará más profesionalidad. Y como decía Dale Carnegie, critica o da feedback constructivo en privado y reconoce en público. Fase 3. Convertir. Actuar sobre ese feedback de la fase 2. Llevar la acción a cabo. Quizá es revisar una factura, comprobar cuál es el estado del número de pedido o una consulta técnica sobre el funcionamiento del televisor. Responder o reaccionar y, lo más importante, plasmarlo en un informe de interacciones o de feedback que permita seguir y monitorizar cuántas veces diste feedback, interactuaste, desde dónde, incluso si lo haces de forma profesional, y en qué medios, y qué sucedió, y cuál fue la reacción, y cuál fue el sentimiento. Estas 3 fases, bien identificadas, analizadas y monitorizadas y plasmadas en un documento gráfico o infografía,
son, además, una gran manera de defender el retorno de la inversión de tu trabajo, de tu amistad, de tu puesto o de tu posición dentro de una empresa. Porque propiamente desarrollado y con los parámetros adecuados no solo va a ayudar a mejorar a tu equipo, a personas, incluso a ti mismo, sino que te puede ayudar a identificar por qué lugares empleados, usuarios, clientes pueden llegar mejor a ti e incluso cuáles son los problemas más habituales, pudiendo aquí aplicar puntos de mejora para tu departamento, servicio, producto, sitio web, suscripciones o procesos defectuosos. Una vez entendemos esas 3 fases, podemos intentar o podemos aprender cómo interpretar el feedback de una comunidad, de un equipo, de una empresa, de un grupo de amigos. Hay personas o marcas que ante la inmensidad del feedback al que se enfrentan se paralizan y acaban ignorando cualquier tipo de input que reciben, desconectando así de clientes potenciales y otras oportunidades que pueden ser no de negocio. Hablamos sobre la importancia del feedback, ¿no? Pero cuando estás rodeado de tanta retroalimentación, quizá encuentres muchas contradicciones o sea complejo elegir el más adecuado tanto para una organización como para la audiencia. Yo tengo una serie de formas, desde IG, desde Stand-Up Program, desde el programa Micro MBA Inconformistas, desde incluso ahora implantando en el programa de excelencia para desempleados, que recorrerá 36 ciudades en España, de elegir el feedback más interesante e interpretarlo adecuadamente. Las voy a compartir justo aquí contigo. Una es que es diferente a una contradicción. El director de marketing podría estar satisfecho contigo, por ejemplo, porque estás cumpliendo los objetivos y ventas para el trimestre, pero el resto de departamento de ventas a quien presentas el progreso de tu equipo podría no estar convencido del trabajo que estás haciendo. O, llevado a una comunidad incluso, generas leads, conviertes online y hay buenos números, todos contentos. Sin embargo, la comunidad piensa que no te preocupas lo suficientemente por ella. O tu equipo de Customer Experience piensa que hay que hacer un mejor trabajo en la interacción marca-comunidad. Esto no es feedback contradictorio. Cada uno valora cosas diferentes. Es enteramente posible que seas bueno haciendo algo, pero no todo. Así que sé honesto o sé honesta en lo que eres bueno y en lo que no, y trabaja en lo que necesita mejorar y hazle saber al resto cómo te puede ayudar en las partes defectuosas. Segundo punto es el resultado deseado. Si hay un intermediario por en medio, esto supone que vas a tener que maravillar al productor para que tu canción, por ejemplo, salga por la discográfica que deseas. Entonces, su feedback, el del intermediario, debe ser seguido de cerca y estudiado cuidadosamente, y no importa lo que nadie más piense. Hay otro bonus, otro extra. Por otro lado, podrías considerar subir tu canción a SoundCloud, crear tu propia discográfica y ya tienes todo lo que necesitas. Sí, pero esto se llamaría elígete a ti mismo y no interpreta el feedback de la manera más eficiente. La tercera, fíjate en la fuente. Es completamente diferente recibir feedback de un anónimo, por ejemplo, un comentario en una noticia, por ejemplo, que recibirlo de un cliente que regularmente compra en tu tienda online. Esto es simplemente la razón por la que estás aquí, para encantar al cliente habitual. Y este necesita de ti ciertas cosas, incluyendo ese feedback. Lo cuarto sería preguntas de seguimiento. Dar feedback es realmente incómodo para muchas personas. Imagina seguir con ese proceso. En todo este tiempo de experiencia he aprendido algo valioso. El feedback más extensamente contradictorio es el más útil. Por ejemplo, una clienta está realmente contenta con el trato que recibió del personal. En cambio, el otro cliente se fue realmente disgustado con ese mismo trato. Cuando esto sucede, pregunta al personal y a esa persona por un ejemplo de su disgusto. Luego pregunta a la otra persona o al personal un ejemplo de lo que le llevó a esta impresión positiva. Haz esto continuamente y contrasta resultados y obtendrás un punto de mejora de feedback inigualable. Ahora iríamos al punto 4, que es trabaja las críticas constructivas. Es naturaleza humana aceptar el feedback positivo e inventar una razón para desacreditar a una persona que llega con una crítica potente. Resiste tratar
de hacer eso. Trata de racionalizar, tener sangre fría y evaluar ese feedback como si fuera sobre otra marca o persona. Prueba los feedbacks más críticos y trata de extraer algo valioso sin salir muy tocado emocionalmente. Hemos encontrado, al menos nosotros, los mejores feedbacks en las personas más críticas y más implacables con nosotros. El punto 5 sería: confía en tu instinto. Al final, la persona que interpreta es la que decide. Cuando esa decisión llega al top management o a los gerentes, ya vienen con un sesgo y percepción incorporada. Así que tú eres el único o única que puede hacerlo. Únicamente no lo tomes como algo personal. Trata de ser 110% humano o humana, pero sin dejarte llevar emocionalmente, algo que no es nada simple. Y el último es: crea sistemas para crear y dar feedback. El 6. Para un mejor feedback. En lugar de preguntar y anotar y trasladar cómo tu organización o cómo tu equipo, tu negocio, tu pyme lo está haciendo, encuentra preguntas afiladas que produzcan lo que realmente necesitas. La información que obtenemos de nuestra comunidad no aclara lo suficiente lo que podrían ser sus prioridades. Así que, por ejemplo, le podrías decir: ¿podrías indicarme exactamente cuáles serían esas prioridades para vosotros? Un sistema basado en preguntas claras, directas y sinceras podría producir resultados más útiles que preguntas vagas sobre si lo estás haciendo bien o mal. Recuerda, el feedback no es personal, pero te ayudará a poder evaluarlo por lo que es: sugerencias para mejorar tu producto o servicio, o señalar que el widget de tu sitio web no funciona. Todo eso, y no una afirmación sobre la existencia de tu organización o de ti mismo como ser humano en este mundo. Entonces, merece la pena destacar otro de los puntos clave, que es cuidado con la crítica constructiva. No destructiva, que ni siquiera la pienso mencionar, sino la constructiva. Incluso cuando tus intenciones son buenas, ofrecer una crítica constructiva puede ser algo difícil. Es un momento complicado para que el que la ofrece puede causar una reacción negativa en el que la recibe. Una fuente de Work Smart Systems. Una estadística: el 34% de los profesionales que son criticados en su trabajo se desmotivan y no trabajan tan duro como antes. La crítica constructiva causa reacciones adversas. Claro, aunque sea positiva, que en sí lo es, casi siempre causa defensividad o estar a la defensiva. Nosotros, los seres humanos, estamos programados para defendernos cuando recibimos un feedback positivo o negativo / positivo, incluso el más racional de los racionales. La mejor y más preparada directora de recursos humanos, el más simpático de los empresarios, la más brillante de las psicólogas, todos nos defenderemos de ese feedback negativo, aunque sea constructivo. Eso no es lo que importa realmente. El problema reside en que muy a menudo empleamos la desafortunada técnica, o poseemos esa creencia, de que nuestro trabajo es ir ofreciendo críticas constructivas a diestro y siniestro. No lo es. No lo es, porque ni siquiera alguien nos lo ha solicitado. Eso es una muy mala y viciada práctica. ¿Cómo ganar el derecho entonces a feedback? Bueno, hay 3 formas. Antes de dar un feedback constructivo, el primer paso es asegurarte de que tienes el derecho para ofrecer esa clase de feedback. Aquí hay 3 formas de ganar ese derecho. 1. Alguien te lo pide. 2. Tu título te da ese permiso. Y 3. Se ha creado un espacio humano, formal, cálido para ese feedback relacionado con una situación particular. Si no has ganado el permiso para ofrecer esa crítica constructiva, no la ofrezcas. Necesitas obtener ese permiso primero. Ábrete a la idea de que esa persona podría no querer escuchar tu feedback de buena voluntad. Una vez que estés en posición de ofrecerlo, adelante. No puedes eliminar las reacciones defensivas de las personas al feedback negativo, pero puedes reducir esas reacciones haciendo que la otra persona esté dispuesta a recibirlo y siendo también fácil de escuchar. Es fácil, muy fácil señalar con un dedo
a un error, fallo o incongruencia. Es tremendamente fácil dejar que tu trabajo o decir que tu trabajo no es lo suficientemente bueno. Es barato silenciar tu voz en una reunión. Es posible que cualquier anónimo desmerezca tu mejor post, presentación o conferencia. Es incluso divertido hacer una captura de pantalla con la metedura de pata que realizaste en Twitter o en Facebook. Parece que parlotear, burlar, criticar, restar, destruir y dar feedback inútil se haya convertido en un deporte en este país y en los de cultura latinoamericana. O un trabajo, no estoy muy seguro, pero parece que es nacional. Si creer que tu trabajo es señalar, identificar el problema y no solucionarlo es un gran error que cada día comete mucha gente. Quizá tu intención sea buena, seguro que lo es, pero carece de sentido cuando no lo empatizas. Piensa en el esfuerzo que hacen los miembros de tu equipo cada día por desarrollar el proyecto. Digamos el desarrollo de un sitio web. No se trata de que no vengas con mejoras para la home del sitio, sino que el término mejora no se corresponde a decir qué es lo que hay mal hecho, sino a traer consigo soluciones y maneras de poder abordar ese fallo y corregirlo. Aporte positivo, no feedback sin uso. Internet ha democratizado la influencia, pero con ello también ha caído el respeto por el trabajo de cualquier persona. Esto significa que encontrar personas para arreglar errores gramaticales es relativamente fácil. Ahora, encontrar a alguien que aporte vulnerabilidad y resonancia y nos diga vamos es casi imposible. Internet ha facilitado encontrar lo que queremos, obtenerlo y quejarnos sobre lo que no obtuvimos, no nos gusta o no entendimos. Ahora que criticar es increíblemente accesible para cualquier persona documentada o indocumentada, lo que importa no es lo que digas, sino lo que aportes. Si vas a intercambiar tu humanidad por decir que fallé al pronunciar correctamente esa palabra en este podcast, o cometer uno de los miles de errores gramaticales que tengo en mis posts, o dejarme ese acento en el email, si vas a hacer eso es que estás vendiéndote muy bajo. El feedback es tan poderoso porque hace mejor todo lo que toca. Cuando no es así, no es feedback, no es nada, se vuelve inútil. Así que si no aportas nada que ayude, mejor no hagas nada, mejor vete al palco. Hay que ignorar feedback. Y hay que ignorar feedback cuando, primero, sea vago, comentarios como no es tan potente como podría haber sido, lo cual no te ayuda a mejorar en absoluto, pero sí puede frustrarte con ese tipo de ayudas. Segundo, cuando provenga de una fuente dubitativa, cuando alguien que ni siquiera te conoce pero le parece bien pasarte su feedback porque Internet ha facilitado que pueda hacerlo, pues bueno, ignóralo. Resumiendo, considera siempre la fuente cuando pienses qué hacer con el feedback. Esto es importante. El feedback sobre el desarrollo personal o profesional siempre debería ser cuidadosamente considerado, ya que el feedback equivocado tendría la oportunidad de desviarte de los objetivos importantes. Cuando el feedback venga de una fuente fiable y creíble y pienses que deberías escucharlo, haz siempre lo siguiente. Primero, formula preguntas de follow-up, de seguimiento. Incluso si es tu supervisor o jefe, presiónale para que sea específico, por ejemplo, cuando dice que el informe debería estar mejor y más completo. Segundo punto es, apuesta siempre por tu instinto. Es un sentimiento que ya sabes. Y como empresario, emprendedor, manager o empleado, necesitas saber qué es lo que va a ayudarte a ti o al negocio y qué es aquello con lo que quieres experimentar y aplicar. El tercer caso donde ignorar el feedback es, tercer y último, cuando sea personal, porque el feedback no debería ser personal. Toma las críticas en serio, no personalmente. En otras palabras, cuando las críticas se parezcan a algo que te golpea directamente en tu intuición, busca la manera de detenerlo para que no asesine a tu confianza. En lugar de eso, considera lo que la persona dijo. Desmárcate junto a tu autoestima de la situación y piensa sobre qué parte de la crítica o feedback es útil. El resto ignóralo. Considera escribirlo de manera que puedas encontrar ideas para mejorarlo. Eso siempre funciona. Y para hacer todo esto necesitas como... Yo siempre lo vuelco en preguntas. Preguntas. Las preguntas, por ejemplo, que formular para hacerte crecer es feedback a ti y a tu equipo. Porque la mayoría del feedback que damos no sirve para nada. No es útil. No es útil para el empleado, el manager, es estresante y no pasa con la humanidad, frecuencia e integridad suficiente para generar el impacto deseado. Primero, porque casi siempre es anual o semestral. Y segundo, porque es demasiado benevolente. Y tercero, porque no sabemos
ni darlo, ni procesarlo. Si decides dar feedback semanal o mensual, puedes tomar un tiempo contigo mismo o contigo misma, o más poderoso todavía, con tu equipo, y revisar cómo estás virando para generar un impacto más positivo. Yo empezaría con preguntas para mejorar como profesional equipo, ¿no? ¿Qué es lo que me preguntaría? Primera pregunta, ¿qué es lo que me preguntaría a mí mismo si fuese tú para mejorar o hacer mejorar a mi equipo? Bueno, pues estas son las preguntas que yo haría. ¿En qué soy mejor? He formulado preguntas He formulado preguntas interesantes recientemente. Segundo, ¿confía la gente en mí más de lo que confiaba antes? ¿Estoy escondiéndome más o menos comparado con la última vez que volví a comprobar? ¿Está mi lista de estadísticas interesantes, útiles y potentes sobre mi trabajo completa? ¿Y la de los desafíos? ¿Y la de los presupuestos? ¿Aparecen cada día los ítems prioritarios adecuados, personales y profesionales en mi lista de responsabilidades diarias? ¿He comprobado todo lo que hago con alguien en quien confíe y admire de forma que pueda obtener su feedback? Si, por ejemplo, vender fuera una habilidad, ¿soy más habilidoso de lo que era ayer? Persuasión, comunicación, PR, pintar. Otra sería, ¿soy más empático hoy que ayer? ¿Cómo lo estoy logrando? ¿A quién y cuántas personas he empujado? ¿Cómo y por qué lo he hecho? ¿Qué predicciones de las que dije se cumplieron? ¿Y cuáles otras no? ¿Estoy aprendiendo a ver mejor? ¿Cómo? ¿A quién he ayudado? ¿Cómo les ayudé? ¿Qué es todo lo positivo que he hecho por otros que supusiera una amenaza para mí? ¿Voy a seguir o liderar? ¿A qué y a quién? Se necesita percepción con el fin de plantearte las preguntas para mejorar, con el fin de las preguntas adecuadas. Algunas de estas habilidades núcleo requeridas en cuanto a percepción para dar feedback y dar y recibir con tanta potencia son la autoconsciencia, la autorreflexión, el autoanálisis y autoevaluación, el design thinking, instinto sobre tendencias, mapas mentales, juzgar personas y situaciones y el pensamiento estratégico. Y el feedback, la percepción y estas habilidades se entrenan dándote cuenta, lidiando con lo nuevo y aprendiendo a mirar las cosas, las de siempre, con otro prisma, con el de empatía. La mayoría de profesionales hoy en día están estancados porque buscan alejarse de la incomodidad. El feedback no funciona. No vivir dentro de esa incomodidad, no vivir con ese feedback. Hacer mejorar a alguien no es demasiado complicado. Solo tienes que enfrentarle antes a preguntas o a situaciones que no hayas sabido resolver. O preguntas que incluso no hayas resolvido antes, ¿no? Más preguntas. ¿Qué desafío angustiante estás enfrentando en silencio? ¿O cómo podrías ser mejor si tuvieras la autonomía, el liderazgo y la seguridad de que podrías serlo sin que fallaras? ¿O qué camino tomarías si tuvieras que empezar desde cero y no tuvieras ningún tipo de ayuda? ¿O cómo serías capaz de aceptar lo que es desconocido y empujar hacia adelante? ¿O qué estrategia vas a tomar desde hoy en adelante sin cambiarla ni un solo día durante años? ¿Qué buscas en una persona para que te ayude a crecer? ¿Cuál es tu mayor duda? ¿Qué esperas de un proceso de feedback? De todo lo que has vivido, ¿cuál era la peor parte a la que te habías tenido que enfrentar? ¿Qué es aquello que más te ha sorprendido de todo lo que has experimentado? ¿A quién buscas? ¿Dónde vas? ¿Qué necesitas? ¿Qué movimiento te gustaría liderar? ¿Cuál es el compromiso que te mantiene vivo o viva cada día? ¿A qué te comprometes de aquí a 120 días? ¿Qué es lo que crees que puedes aprender en este próximo mes que pueda servirte como un regalo para mejorar como profesional? ¿A qué te comprometes hoy a hacer diferente que te ayude a hacer el trabajo del cual te sentirías orgullosa? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo en los momentos más difíciles y oscuros? ¿Cómo podrías progresar cuando estás estancado o estancada? ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? ¿Y cuál tu peor inversión? Si pudieras modificar las reglas en este país, ¿cuáles crearías? ¿O cuál crearías? ¿Cuál modificarías? ¿Y cuál eliminarías? ¿Cómo te empujarías a mejorar cada día? ¿Y cómo
lograrías hacer mejor o mejorar a alguien cada día? ¿Cómo hacer mejorar a alguien a través del feedback? Es algo que a través de las preguntas es mucho más fácil, es algo que está en las manos de todos y cada uno de nosotros. Solo hay que poner un poco de esfuerzo e intención en ello y practicarlo cada día. Estas preguntas que he compartido podrían ayudar, pero lo más apropiado es que tú desarrolles las preguntas adecuadas y empieces a contribuir a mejorar las cosas. Pero también el feedback es pedir. ¿Cómo pedir feedback? No es tan fácil como parece. Por esa razón, aquí voy a compartir como 6 atajos para facilitar ese proceso tan valioso y que en ocasiones nos puede parecer tan complejo. Primero, define qué es lo que quieres conseguir y busca a la gente que pueda ayudarte a conseguirlo. Sé realista. Pedir ayuda o feedback a Richard Branson suena genial, pero no sé hasta qué punto sería real. Mejor pide feedback a tu jefe. Segundo, sé claro o clara cómo quieres que otros te den feedback. Si tú no lo sabes, ¿cómo va a saberlo la persona que está al otro lado? Y si quieres que te recomienden, dilo. Si necesitas un testimonio para un libro, dilo. No te andes con rodeos. Si quieres ese puesto de trabajo, ofrécete debidamente y decididamente. La vida es demasiado corta como para marearnos. Punto 3. Toma el camino, idea, colaboración o propuesta que realmente consideres seria y potencie lo que haces. Ante la posibilidad de feedback, vacilamos y tratamos de sacar el máximo partido de alguien. Ahí fallamos. Si has sido alguien para que te dé feedback con el diseño de una campaña, no le pidas que encima la programe y te lea el pensamiento. El punto 4 es, si antes de pedir feedback piensas que lo que vas a decir podría ser ambiguo, mejor piénsalo 2 veces antes de hacerlo, de pedirlo o recibirlo. O darlo, perdón. Haz el ejercicio de probarlo contigo mismo o contigo misma. Si tú no sabrías qué hacer si alguien como tú llega y te dice lo que vas a decir, ¿por qué hacerlo con los demás? El punto 5 sería ofrece por lo menos 2 puntos de acción para que la otra persona, para que le pueda resultar más fácil a la otra persona saber por dónde empezar. Facilita. Establece 2 posibles maneras de darte feedback y si es posible con niveles de implicación diferentes. Por ejemplo, 1. Escribir el prólogo de tu libro, un testimonio. ¿Qué feedback te daría al pedírselo a quién? Segundo, el feedback sobre una conferencia. Por ejemplo, grabar un vídeo saludando a los asistentes. El tercero, una reseña sobre una reseña sobre uno de tus productos. Y el sexto punto, último, es trata antes de solicitar esa ayuda, evitar que vas a tener que estar en deuda con esa persona que te dé feedback. Primero, que fluya. La ayuda, feedback, no necesariamente debe ser recíproca y menos con la misma persona. Pedir feedback es tan vital como darlo. Y además es una habilidad núcleo. Como pedir feedback es algo que necesitas aprender, ¿no? Hay cuatro reglas realmente, cuatro reglas de pedir feedback. 4 reglas de hacer algo mucho mejor de lo que lo habías hecho. Y tú dices, ¿cómo? Sí. Hay 4 reglas de cómo pedir feedback. Y ese feedback y eso de pedirlo, esas reglas tienen que ver en cómo hacerlo de forma que ayude. ¿Y cómo dirías tú que son esas 4 reglas? ¿Cómo dirías que es ese feedback? ¿Qué reglas tienes que tener en cuenta para poder aplicar un feedback que te ayude y que sea algo que puedas dar y recibir y que además te lo puedas llevar a cualquier sitio, como decía antes? Para mí hay 4 reglas, 3 fáciles, una más sencilla, pero al final todo acaba aquí, en que primera regla de dar y recibir un gran feedback es que a nadie le importa tu opinión.
Nadie quiere saber cómo te sientes, si te preocupas, si comprarías. No. No quieren tu opinión, quieren tu análisis. Eso es lo que importa. Segunda regla. Di lo adecuado en el momento adecuado. Si te preguntan comentar en el draft de la propuesta de un proyecto, da el feedback sobre la propuesta, no sobre detalles triviales, ya que dar feedback sobre errores gramaticales no es dar feedback. Así que di lo adecuado en el momento adecuado sobre lo adecuado. La tercera regla sería si tienes algo bonito, preciado, útil que decir, dilo. El estar con alguien que no te da un feedback positivo y solo hace quedarte feedback negativo, aniquilará la relación. Y ahora, si no te he intimidado mucho con estas tres reglas, la cuarta, es dame feedback. No importa qué, dame feedback. No me importa si ignoré tu feedback la última vez. Quizás es porque me diste una opinión y no un análisis. No importa. Si te preocupa que tu feedback podría ser muy, muy, muy contundente, no importa si eres la última persona en la que pedirían opinión en la reunión o en el proyecto. Lo que importa es que seas perspicaz, que entiendes algo sobre la empresa, industria, el mercado, la persona y tu análisis, no tu opinión, podría ser la clave de una idea que empieza y nos lleva a un camino totalmente diferente y nos hace pasar de un peor a mejor escenario. Es esa idea, la de moverte hacia algo mejor, lo que hace que el feedback funcione. Esta es la cuenta atrás para saltar de peor a mejor. Primero, reconoce que no eres feliz con alguna de las situaciones de tu vida. Nómbrala y lístala. El número 9. Número 8. Decide cómo te gustaría que fuera esa situación. La siguiente, descríbela con todo tipo de detalles. El 7. Añade complementos a la descripción. En lugar de mejorar las ventas de mi e-commerce, dejar de compararme con otras personas o mejorar mi estilo de vida, en el primer caso, decide que vas a realizar campañas online para vender 10 productos más a la semana. En el segundo ejemplo, comprométete a anotar cada vez que te compares con alguien y harás una reflexión del por qué y cómo vas a superarlo. Y en el tercero, define cómo vas a introducir al menos 4 pequeñas acciones que mejoren tu salud. Otra acción para tu descanso, 3 para tu trabajo y productividad, 2 para tus relaciones personales y 3 más para tu gozo personal. Estos son solo 3 ejemplos. Seguro que has cogido a la idea, ¿verdad? 6. Vamos cuenta atrás. Decide aprender a saber cómo hacer lo que has determinado que necesitas hacer para moverte de la situación -1 a +1. Nombra los recursos que necesitarás. ¿Cuánto tiempo te costará más o menos dominar las técnicas o estrategias si necesitas presupuesto? Y, además, ¿qué obtener? ¿Qué es lo que esperas obtener? Punto 5. Ahora que tienes algo valioso entre las manos, decide cómo lo vas a hacer para generar utilidad a otras personas. Feedback. Determina si algo de lo que sabes hacer podría ser útil para las personas de tu alrededor que podrían necesitar ese feedback. Punto 4. Examina si se podría convertir en una oportunidad. Punto 3. Si el objetivo, por ejemplo, va más sobre una meta en el desarrollo personal, investiga quién podría ayudarte a conseguirla. Decide y elige a quién necesitas alcanzar para que te pueda ayudar a saltar de peor a mejor escenario. Porque es importante que sepas cómo vas a pedir feedback o recibir feedback en caso de que lo necesites. Punto número 2. Asegúrate de que tus metas son finitas.
pero también de que te has provisto de una visión extensa y motivante. Y el punto número 1, da pequeños pasos cada día. Piensa en pequeños logros. Si necesitas otros 12.000 euros para lograr el año que buscas, esos son solo 1.000 euros al mes, lo que significa 250 euros a la semana. Feedback. Dado o recibido. Empieza pequeño. Preguntas como, ¿qué más podría hacer para ganar algo más aparte de mi salario? Esa pregunta te ayudará a empezar a buscar otras vías para hacer más dinero. Harás un inventario en lo que sabes hacer, cómo hacer, en lo que sabes cómo hacer. Cuando lo plasmes en esos 9 pasos, podrás encontrar nuevas formas de alcanzar tu objetivo, porque es un proceso de feedback de saltar de peor a mejor escenario. Trascender va sobre ese momento donde te empujas tan fuerte que dejas atrás la carga gravitacional de lo que no funciona. El feedback es justamente eso. Feedback dado, recibido. Un don dado y un don recibido. Eso es lo que buscamos. Colisión positiva que nos haga crecer. Dada y recibida. La pregunta es, ¿estás dispuesto? La pregunta es, ¿cómo vas a hacerlo? La pregunta es, ¿puedes hacerlo? La última está fuera de toda duda. Sí, puedes. Ahora, dar feedback está en tus manos. Recibir feedback está en tus manos. Hacerlo mediocre está en tus manos. Y hacerlo de manera increíble que cambie vidas, incluyendo la tuya, también. Y nada más. Porque te iba a pedir una reseña en iTunes, pero me he dado cuenta de que era mi amígdala buscando reafirmación y seguridad para que me des una reseña que haga sentirme mejor y que me haga sentir que vale esto que estoy haciendo y que haga que otros digan, esto es bueno, pero lo pillé a tiempo, así que nada, haz algo con esto, ahora. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%. Esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online. Tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios, puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa, el haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas,
porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.